Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero para elegir las series de prédicas que hacemos año a año aquí, nosotros arrancamos por decidir un tema primero que vamos a predicar al año. Y si bien tenemos prédicas que no son sobre el tema, porque siempre tenemos un par de semanas que hablamos de Celebra tu Recuperación, nuestro mes de familia, ¿no? Y siempre yo saco una o más semanas para hablar de finanzas, ¿no? Pero normalmente el resto de prédicas son sobre un tema. Entonces, ¿se acuerda? Hace 2 años fue la gracia, ¿no? El año pasado fue el discipulado, y este año nuestro tema es la resurrección. La resurrección, la base de nuestra fe. Porque no hablamos de autoridad. Usted tiene que aprender a diferenciar entre autoridad, que es la Biblia, y el fundamento, que es la resurrección. Nosotros somos cristianos de resurrección. Y por eso empezamos este año con esa serie de la Biblia para adultos, y después hicimos los mandamientos N. Ahora empezamos esta serie que se llama Repercusiones, y tendremos otra serie más adelante en el año que se llamará Cristianos. Todo sobre el mismo tema. Y lo que queremos es lograr una máxima que nos propusimos hace ya 5 años que yo soy pastor principal de esta iglesia y que usted tuvo la genial idea de nombrarme a mí pastor. Qué loco que son ustedes. No tiene nada que ver con eso. Y que fue unirnos a un movimiento de iglesias que tienen una máxima clara, que es la siguiente: no realizamos cosas que hagan a la iglesia innecesariamente resistible. Es decir, la única resistencia que una persona que viene a esta iglesia debe tener es que no cree que Cristo es el Señor y Salvador. Pero todo lo demás debe ser algo que nosotros propendemos a que usted no tenga otra traba. Desde cómo nos vestimos, desde cómo hablamos, desde cómo nos comunicamos. Todo está tratado de hacer para que usted venga acá y diga, ok, ¿es Cristo quien dijo ser o no lo es? Punto. Y todo lo que hacemos va hacia eso. Por eso nosotros a mi izquierda, a su derecha, cuando usted sale, tenemos un versículo que es clave para nosotros. Y el versículo es una frase de Santiago, el hermano de Jesús, que dijo que no le pongamos trabas innecesarias a la gente para creer en Cristo. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Una de las cosas que nos hace resistibles, creo yo, en esta época, es cómo hablamos acerca de la Biblia. Porque la señalamos como el fundamento de nuestra fe. Y yo no creo que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Es la autoridad en nuestra fe. Pero antes que la Biblia existiera, existió un hecho, la resurrección. La Biblia no le dio lugar a la resurrección le dio lugar a la Biblia. ¿Ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, chévere. Y nosotros, creo yo, y creemos en este movimiento, que cometemos un error terrible al lado de la gente que ahora empieza a criticar a la Biblia. Porque usted recordará, y tal vez usted es muchacho y no lo recuerda, pero cuando los que somos ya cincuentones, alguien nos regaló una Biblia, nos dijeron que la Biblia era sagrada. De hecho, tú no le podías poner otro libro sobre la Biblia. Podías no leerla, pero eso era sagrado. No podías ponerle un vaso de cola encima. Cuidado, se te vaya a caer. Porque la Biblia era sagrada y así crecimos. ¿Y sabe qué? Probablemente a usted y a mí nada de lo que dicen los críticos ya nos importe. Pero ¿y qué pasa con la nueva generación? Porque yo tengo que decirle algo. Yo amo a Dios mucho, amo a mi familia, amo a los miembros de esta iglesia. Pero más que a ustedes, amo a sus hijos y a sus nietos. Y tenemos que hacer algo. Porque como le voy a demostrar hoy día, nosotros estamos teniendo una fe muy difícil de sustentar.
¿Qué fue lo que vimos entonces? Lo que vimos cuando empezamos a analizar fue que 4 autores, 4 personas muy famosas, han empezado a hablar contra la Biblia de una forma exitosa. No tienen razón, pero es exitosa. Y nosotros tenemos que contrarrestar eso porque ellos hablan en las mejores universidades del mundo y están a un clic de distancia de sus hijos. Y los argumentos de ellos son buenos, equivocados, pero buenos. De manera que tenemos que darles a ellos una forma de defender la fe. Porque creemos nosotros que el talón de Aquiles de nuestra versión moderna de la fe estaba en el punto en que ellos más lo están explotando y que amenaza la fe de la nueva generación. No me voy a meter demasiado en la historia, pero cuando vino la reforma en el siglo XVI, el Martín Lutero empezó a hablar de algunas cosas que había que cambiar y lo que más quería cambiar era este hecho de que el Papa sea la última persona que decide qué es lo que hacemos. Y quería cambiar que la tradición sea lo que maneja nuestras vidas. Y entonces generó una frase que nosotros le hemos manejado, que es solo escritura. Es decir, solo la escritura es nuestra autoridad. Y está bien, eso es así. Pero el problema es que cuando yo tengo una fe que se basa solamente en la escritura, es como que yo tuviera un castillo de naipes. Si alguien me demuestra algo, sobre todo en el Antiguo Testamento, y me dicen, oye, el Dios ese en que tú crees es un Dios que mató etnias enteras, mujeres y niños, y se me derrumba el castillo. Yo puedo probar porque lo hizo y puedo entender porque lo hizo, pero es muy difícil de manejar. Si nuestra fe depende de la Biblia, toda ella tiene que ser verdad y lo es. Pero es mucho más complicado de defender. Nosotros necesitamos que la nueva generación tenga un fundamento más sólido de su fe. Pueda entender con claridad y con facilidad de qué depende lo que creemos. Porque el fundamento de nuestra fe no es la Biblia, es la resurrección. Nosotros somos cristianos de evento. Hubo un evento que transformó al mundo y que es comprobable, que es que Cristo resucitó. Esa resurrección dio lugar a la Biblia. Y la Biblia es nuestra autoridad, pero no nuestro fundamento. De hecho, en la Biblia, no sé si usted sabe, hay palabras de Satanás. Entonces hay un verso que dice, comamos y vivamos que mañana moriremos. Pero el verso anterior dice, Satanás dice. Entonces no solamente hay palabras de Dios en la Biblia, y a veces no lo comprendemos. Así que estas 4 personas, extraordinarios comunicadores, con una distinta cosmovisión de la nuestra, yo no creo que son malos per se, sino que ellos piensan otra cosa diferente a la nuestra, tienen argumentos muy buenos, equivocados pero muy buenos, y han dejado ver que el problema ya no es solo el Islam, sino la religión. Y uno de los problemas es el Dios Jehová del Antiguo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es un monstruo, según ellos, de moralidad. Es un Dios que ha hecho horrores. ¿Y por el nombre de quién se han hecho horrores? Así que hoy y las próximas semanas estaremos viendo qué sirvió para fundamento de los primeros cristianos. ¿Qué fue lo que las primeras personas que creyeron en Cristo predicaban? ¿Y cómo veían el Antiguo Testamento? ¿Y cómo debemos relacionarnos nosotros con el Antiguo Testamento? Porque lo que quiero es que nosotros aprendamos a tener una fe resistente, defendible, indiscutible. Y si seguimos diciendo lo que hemos dicho hasta ahora, nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener una fe resistible, defendible e indiscutible.
Así que vamos a la obra. Jesús ha resucitado. Y entonces una persona llamada Lucas decide generar la información de lo que está pasando en los 30 siguientes años después de que Cristo ha resucitado. Y escribe un libro que se llama Hechos o Hechos de los Apóstoles, en donde nos narra lo que pasó con estas personas. Y nos dice qué hicieron cada uno de ellos y en qué se fundamentaba la fe de ellos. Lucas dice que investigó tremendamente todos y cada uno de las cosas que nos cuenta y arranca a contarnos lo que pasa cuando ellos nombran al reemplazante de Judas. Como usted sabe, Judas Iscariote traicionó al Señor. Pero tenían que reemplazarlo no porque traicionó al Señor, sino porque se mató. Porque hasta el pecado de Judas lo hubiera perdonado el Señor si lo hubieran aceptado como su Señor y Salvador. Porque no hay pecado tan grande que impida que Cristo nos ame. Y entonces al principio, y necesitamos poner el versículo, está Hechos 1:21. Gracias. Dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Es decir, hay que reemplazar a Judas. Pero usted tiene que comprender cuando decimos esto, que no es que al Señor lo seguían solamente 12 personas. Al Señor lo seguían cientos de personas. Pero Él tenía su grupo íntimo que eran estos 12. Y había que reemplazar a ese Judas. Y la persona que tenía que reemplazarlo tenía que haber estado todo el tiempo con ellos, pero sobre todo tenía que haber sido testigo de la resurrección. Y dice lo siguiente, comenzando con el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el tema? La resurrección. ¿El tema era que el Señor había enseñado bienaventuranza? No. ¿El tema era que el Señor había hecho la parábola del hijo pródigo? No. ¿El tema era que el Señor había hecho milagros? No. El tema era que Él había predecido su muerte y su resurrección y lo había hecho. Y lo que necesitan es personas que hayan sido testigos de eso. Han pasado 7 semanas desde la muerte de Cristo. No 7 meses, no 7 años, no 7 lustros, no 7 siglos. 7 semanas desde la muerte de Cristo. Y Jerusalén otra vez está llena de personas. ¿Por qué? Porque se habían ido después de la fiesta de la Pascua, que es cuando crucifican y matan a Jesús. Y tenían que volver para una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, se celebra Pentecostés. Y Jerusalén está repleto otra vez de gente. No hay habitaciones en los hoteles, si quiere ir a un restaurante tiene que esperar por horas para poder tenerlo, no hacen reservaciones de tanta gente que hay, y Jerusalén está otra vez lleno de gente. Y los cristianos, los cientos de cristianos que habían, deciden que es hora de salir a predicar. Y entonces se agolpan y usted tiene que darse cuenta de algo, ¿no? Que probablemente no es cierto, que no lo tiene claro. Cuando usted quiere hacer una reunión de iglesia en la calle, o he visto que la hacen, nosotros no hacemos eso, pero ha visto que la hacen, ¿no? Se ponen una tarima y entonces empiezan a cantar y la pandereta y todo el cuento, ¿no? Hay micrófono, ¿verdad? Entonces la gente oye de largo. Pero en ese tiempo no había micrófono. Entonces cuando usted hablaba de algo, testificaba de algo, todo el mundo se agolpaba. Todo el mundo porque tenía que oír, pues. Usted no iba a oír a 2 cuadras. Entonces se generaban tumultos y esos tumultos es lo que a la policía del templo no le gustaba. ¿Okay? Entonces se presenta este primer tumulto y dice lo siguiente, al oír el bullicio,
se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces imagínense, tenemos 100 personas aquí y un montón de gente alrededor y todos agolpados para oír y todos oyen el testimonio en su propio idioma. Y no lo podían creer. Entonces, desconcertados y maravillados, dice, ¿no son estos galileos los que están hablando? ¿Cómo que cada uno de nosotros oye en su propia lengua materna? Ahora, cuando usted escucha Galileo, por favor, tenga claro que eso era como ser pastuso. Ellos tenían una forma de hablar el idioma que era totalmente retrógrada y por eso todo el mundo sabía que ellos eran galileos. Por eso es que Pedro, cuando niega a Jesús, todo el mundo le decía, pero tú eres Galileo. Porque se les notaba en el acento, en la forma como hablaban el idioma. Entonces dice que aparte de algunos se asombraban, otros se reían, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Están ahí borrachos. Entonces, Pedro, que probablemente por ser el mayor, probablemente porque ser el que siempre lo hacía, parece que se convierte en el líder de este primer grupo de cristianos y él decide hablar y la Biblia nos dice que habla con voz en cuello. No sé si... El siguiente versículo, por favor. Si lo ven, con los 11 se puso en pie y dijo a voz en cuello. O sea, él tenía que gritar. Toda la gente agolpada y Pedro empieza a gritar el mensaje que nos va a dar. Y parece que lo primero que hace es como reírse de lo que está pasando. Y dice, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Y yo creo que se ríe cuando dice esto. Estos no están borrachos. ¿Cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? Acabamos de desayunar. ¿Cómo van a estar borrachos? Ellos no están borrachos. Ese no es el problema que estamos trabajando aquí. Les dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Todo el mundo sabía quién era Jesús. La mayoría de ellos había estado 7 semanas antes en Jerusalén. Todo el mundo conocía quién era este llamado Mesías que finalmente Roma crucificó. Había salido en el New York Times y en el Washington Post y en todo sitio. Todo el mundo conocía quién era. Y le dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes, no la gente, no alguien. Y usted va a ver que esto es algo que Pedro repite una y otra vez durante esta charla. Ustedes lo mataron. Nadie más, ustedes gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y lo mataron en una cruz. El principio del primer sermón cristiano es que Cristo murió. ¿Y cómo termina el sermón cristiano? Sin embargo, Dios lo resucitó. Dios lo resucitó, liberándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Trata de las bienaventuranzas el primer discurso cristiano? No. ¿Trata sobre lo que Cristo hizo, los milagros que hizo? No. El único tema es Cristo resucitó en verdad. Y ese debe ser nuestro tema. ¿Quieres discutir algo? Bueno, pues discutamos resurrección. Arranquemos por ahí. A este Jesús, termina Pedro, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Yo no te estoy contando un cuento, no te estoy contando algo que alguien me contó, no te estoy diciendo algo que me contó mi mamá, ni mi abuelo. Yo lo vi. No se dice así. Yo lo vi. A mí nadie me lo contó. Cuando oyeron esto, dice, todas las personas estaban profundamente conmovidas y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué hacemos? Es decir, el solo contarles de la resurrección fue suficiente para que esta gente dijera, espérate, ¿qué hago ahora? ¿Qué me toca hacer? Y Pedro les dice que tienen que hacer 2 cosas.
Número 1 le dice, tienen que arrepentirse. Que no es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Arrepentirse significa cambiar de vía. Es decir, tú pensabas que Cristo era una cosa, ahora tienes que pensar que es esta otra. Cristo es el Señor. Y después de eso tienes que bautizarte. ¿Para qué? Para identificarte con Cristo, para decirle al mundo que tú eres otra persona que cree. Y que en el nombre de Jesucristo está el perdón de pecados y que reciban el don del Espíritu Santo, les dice Pedro. Primer día cristiano, primer día de un sermón cristiano, la prédica es sobre resurrección. Siguiente día, y esto lo comenté en la prédica del domingo de resurrección, así que voy a ir un poquito más rápido porque no quiero repetirme. Siguiente día, van al templo, se encuentran con un paralítico. El paralítico está pidiendo plata y ellos le dicen, Pedro y Juan, yo dinero no tengo, lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Lo paran y entran al templo. ¿Y qué pasa? El paralítico entra detrás de ellos. Y todo el mundo se queda desconcertado. Nadie sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué está este hombre bien? Salen de la oración y todo el mundo va siguiendo a Pedro y a Juan y a este hombre. Y se forma otro tumulto. Todos quieren saber qué pasó con este paralítico que ya no está paralítico. Y Pedro les vuelve a hablar y le dice a la multitud, ustedes entregaron a Jesús y por el nombre de Jesús es que este está sano. Aunque Pilato había decidido soltarlo. Pero ustedes le dijeron, crucifícalo, crucifícalo. ¿Saben lo que ustedes hicieron? Ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Barrabás se llamaba. Yo no sé si tú puedes captar lo interesante de todo esto. 7 semanas antes corrían por sus vidas, como usted y yo hubiéramos corrido. 7 semanas después no se cansan de acusar a todo el mundo de haber matado a Cristo, aunque los pueden matar a ellos también. Y le están diciendo a la gente, tú sabes que resucitó. Dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Otra vez con lo mismo. Entonces están en esta parte del templo una multitud, Pedro y Juan hablando con el paralítico al lado, y la policía del templo ve otro tumulto. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué pasa. Van corriendo a ver qué pasa. Y se encuentran con que Pedro y Juan están predicando. Lo mismo que el día anterior habían estado predicando. Y entonces dice Lucas que mientras Pedro y Juan hablaba a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, que como expliqué en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Le dice que los cogieron presos a Pedro y Juan. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho Pedro y Juan? Curar a un paralítico, imagínense, ¿no? Y como ya anochecía, lo metieron preso. ¿Sabes qué? Estos manes están haciendo mucho lío ya. ¿Por qué no se regresan a Galilea y dejan de molestar? Ayer en el templo, ayer en la calle predicando todo y todo el mundo agolpado. Hoy día sanando un paralítico. ¿Sabes qué? Mételos presos. Y los mete presos. A prisión de una. De Juan Pimpón no quiero oírlos más. Al día siguiente los llevan a juicio. Con las mismas personas que 7 semanas antes, no 7 meses, no 7 años, habían matado a su maestro. ¿Qué pensaría usted que les va a pasar a ellos? No pensaría que les va a pasar lo mismo que le pasó al maestro. Y van y se presentan a este juicio con las mismas personas. Y dice que esto pasó. Dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién es que habían sanado a este muchacho? O sea, ¿qué hiciste? Porque tengo que saber si el milagro es bueno o es malo. No tengo idea cómo iban a saber eso. Pero recuerde que son los mismos que hicieron crucificar a Jesús. Entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya que usted preguntó, déjeme contestarle. Recuerde que Pedro está ante el Sanedrín, que es una combinación
entre nuestra legislatura y nuestra Corte Suprema. O sea, los seres menos educados son Pedro y Juan. Así que este hombre les contesta: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy nos procesan por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Yo me imagino, ¿no?, que lo agarró al inválido y lo trajo aquí. Ustedes me juzgan por haber sanado a este hombre. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, que no sé si se los había dicho en estos últimos días, ustedes crucificaron. Tanta gracia. 7 semanas después, o sea, Caifás le podía haber cortado la cabeza ahí mismo, como la reina de corazones. Córtale la cabeza. Ahí sí, la reina de corazones sí sabe quién es. Okay. Ay, no importa. Pero resucitado, dice, por Dios. Dios resucitó a Jesucristo. Dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, estaban sorprendidos, porque no eran hombres de letras, eran gente sin estudios ni preparación. Sin embargo, podían defender la crucifixión. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de defender. Porque todo el mundo lo había visto. Caifás trataba de hacerse loco, pero no podía. Igual que no podían decir que el paralítico no era paralítico y que un milagro se había dado. Esta gente ordinaria estaba poniendo de cabeza a los gobernantes. Como el milagro era verificable y como el milagro no había cómo decir que no, esta gente estaba asombrada y reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. Como no saben qué hacer, como no pueden hacer nada, entonces deciden decirles que no podían hablar de Jesús. Que por favor dejen de hablar de Jesús. A lo que ellos contestan: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos, no de las parábolas, eso vendría después. No de los milagros, eso vendría después. El punto importante y el fundamento de nuestra fe es: Cristo ha resucitado en verdad. Pero ¿sabe qué? No se quedan ahí. Esta gente es necia, como usted y yo deberíamos ser. Hay un tercer evento. Porque ellos dicen cuando se van: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, bueno. Y empieza el tercer evento. Están otra vez afuera del templo y empiezan a predicar otra vez. Y Pedro empieza a decir lo mismo que decía siempre. Están en el templo y él empieza: el Dios de nuestros antepasados resucitó a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Otra vez, ¿no? ¿Quién lo mató? Ustedes, no al mundo. Ustedes, o sea, este hombre no se cansaba. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Otra vez, otro tumulto. Encima todo el mundo lo seguía. Dice Lucas que era celos de los líderes de la iglesia contra estos dos hombres que eran iletrados y que conseguían un montón de gente. Otra vez están predicando en el templo y tienen un montón de gente a su alrededor. Otra vez lío, otra vez la policía preocupada. Y dice que los líderes, Caifás y su gente, ya al ver esto, al oír esto, se les subió la sangre a la cabeza. Se pusieron bravísimos y querían matarlos. Pero dice Lucas que no los mataban porque eran demasiado populares. Entonces no querían matarlos y que generar un problema, porque recuerde, si había problemas, intervenía el imperio y empezaba a matar judíos al tutti quanti. Así que otra vez lo meten preso. En la noche un ángel lo saca. Y en la mañana siguiente, ¿qué cree que están haciendo? Total que la policía del templo va y le dice al Señor:
disculpe, hay un juicio de ustedes, pueden ir, podemos ir. Y él dice, claro, vamos. Y se fueron de nuevo al juicio. ¿Ah? Y es de chiste, ¿verdad? Y cuando están ahí, vuelven otra vez a lo mismo. Y hay un hombre llamado Gamaliel que le dice al Sanedrín, oiga, si esto es de Dios va a continuar, si no es de Dios va a terminar. Déjenlo así. Ya hemos pasado por esto, un montón de mesías se han presentado y han muerto y se ha terminado. Si esto no es de Dios, se va a morir. Y si es de Dios, que no nos coja Dios haciendo algo contra él. Pero no le hacen caso. No los matan, pero los azotan. Los llaman y luego los azotan. Ahora, ¿cuál es la razón del azote? No sé si usted es suficientemente viejo como yo para acordarse del SIC. Soy el único viejo, qué cosa tan impresionante. Ahora la Policía Nacional, ¿no? Servicio de Investigaciones Criminales, ¿no? ¿No suena? Qué horror. Qué vejunté es la mía. Ok. Usted tiene que tener un récord policial. Si usted ha tenido problemas con la ley, usted saca su récord policial y dice, aquí tuve o nunca he tenido, aquí está mi récord limpio. Pero en el siglo I no había pues récord policial. No se había inventado Apple todavía. ¿Cómo sabías tú si una persona había tenido problemas con la ley? Le veías la espalda. Si eras azotado, eso significaba que la ley había tenido problemas contigo y era una afrenta. Y a los discípulos les hicieron la afrenta de azotarlos y dejarlos marcados para toda su vida. Para todo el mundo que viera su espalda supiera que habían tenido problemas con la ley. Una vez que los azotan, ¿qué cree que les pasa a ellos? Los apóstoles salen del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas en causa del nombre que es sobre todo nombre. Y ya de ahí Lucas ya se cansa de ser tan específico, un día, y decide ir un poquito más rápido, ¿no? Y entonces Lucas nos cuenta, dice, día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. No había cómo pararlos. Y en todas decían, el Cristo que ustedes mataron y que Dios resucitó. Esa, mis amigos y hermanos, es nuestra gente. Ellos son la razón por la que nosotros estamos aquí. Ellos son los que lograron que la fe pasara los 3 primeros siglos. Perseguidos por el templo primero y por el imperio después. Nada los podía callar, porque ellos habían sido testigos de que Cristo había resucitado en verdad. Esa es la versión de la fe que se sostiene por sí sola. No necesitas más argumentos, no necesitas otra cosa, porque el cristianismo puede sostenerse solamente en los pies cicatrizados y resucitados de Jesús. No necesitamos nada más, sino sus pies cicatrizados y resucitados. Y aquí es entonces donde debemos enfrentarnos a la época de la falsa información. Y no es nuevo que tengamos gente que no crea en la Biblia y que diga que el Dios nuestro es un Dios matón. Pero lo nuevo es que están a un clic de distancia de nuestros hijos. Así que quiero hacer una última pasada sobre lo que ellos dicen. Pero en esta pasada de su ataque frenético contra la religión y contra el Antiguo Testamento sobre todo, quiero que nos imaginemos qué sería una conversación entre ellos y Pedro. Si Pedro los oye decir todas estas cosas que usted va a oír ya mismo, ¿cómo contestaría? ¿Qué diría? Así que déjenme mostrarle primero a estos 2 de estos 4 en lo que dicen. El primero de ellos se llama Richard Dawkins, usted probablemente ha oído hablar de él. Y él dice lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y
y orgulloso de ello, un mezquino, injusto, implacable, maniático del control, un vengativo, limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista y acosador, caprichosamente malévolo. ¿Cómo contesta eso su hijo de 21 años? ¿Cómo contesta eso su hija de 19? ¿O sus hijos de 15? Que pueden ver semejante ataque fascinante, equivocado, pero fascinante, sobre el Dios al que nosotros servimos y en quien creemos. Miremos a Sam Harris, otro de estos autores. Es hora que admitamos que la fe no es más que la licencia de las personas religiosas se dan unas a otras para seguir creyendo cuando las razones fallan. Es decir, si yo creo en Cristo, he perdido la razón, he dejado de razonar porque no hay razones para creer en Él. ¿Cómo responden nuestros muchachos? Volvamos a Dawkins. Para ser justos, gran parte de la Biblia no es sistemáticamente malvada, sino simplemente extraña, como cabría de esperar de una antología de documentos inconexos, compuesta, revisada, traducida, distorsionada y mejorada por cientos de autores y editores y copistas desconocidos para nosotros y que no se conocían entre sí, que abarca como 9 siglos. ¿Qué contestamos? ¿Qué decimos de la cantidad de autores que hay? ¿Está equivocado? Sí, pero tiene un punto. Una última de Harris. El hecho de que mi continuo y público rechazo al cristianismo no me preocupe lo más mínimo debería sugerirle cuán inadecuados creo que son sus razones para ser un cristiano. Y si nosotros a esto contestamos con la Biblia no tiene error, buena suerte. Porque su hijo tal vez no le está diciendo, su nieto tal vez no le cuenta, pero está a punto de abandonar la fe. Por lo que dice gente como esta. Porque lo que dice, ellos le muestran un versículo pues del Antiguo Testamento. Mira, aquí está lo que hizo. Y usted no tiene la respuesta porque no sabe por qué, cómo, cuándo y dónde. Y entonces simplemente usted le va a contestar, es un misterio de Dios. Otra vez le repito, para nosotros era suficiente, porque la Biblia para nosotros era sagrada. Pero hoy no nos podemos esconder debajo de ella, porque dice lo que dice. ¿Cómo respondemos? Ahora, gracias a Dios te tengo tremenda noticia. Porque nuestra fe no está basada en una recopilación de manuscritos verdaderos puestos uno junto al otro, sino que está basada en un hecho histórico comprobable. Yo escribí aquí cómo creo que Pedro respondería al ataque de estos dos personajes. Creo que esto es lo que diría Pedro. Señores, diría, estoy familiarizado con la historia de mi pueblo, el pueblo judío, y estoy seguro que nunca la cuestioné porque yo fui criado así, diría Pedro. Pero señores, nada de eso, ninguno de sus argumentos tiene nada que ver con mi decisión de seguir a Jesús. Señores, ustedes discuten lo inadecuado de mi razonamiento, diría Pedro. Así que déjame explicarte mis fundamentos, que de hecho solo tengo un fundamento. Cuando mi maestro fue arrestado, me dio miedo y corrí. Y cuando me preguntaron si lo conocía, yo mentí. Y cuando los romanos lo crucificaron, él murió. Y en ese momento yo era como ustedes dos. No tenía fe alguna. No sabía qué creer. Para usar sus palabras, no tenía ninguna razón para creer, porque no tenía en qué mismo creer. Pedro seguiría así. Y cuando las mujeres irrumpieron en el cuarto para decirnos que la tumba estaba vacía, yo no asumí que había sucedido un milagro. No soy tonto. ¿Alguna vez has visto una crucifixión?
Por supuesto que no. Pero déjame decirte que las personas que mueren por crucifixión permanecen muertas. Y asumí, como todos los demás, que alguien se había robado el cuerpo o que las mujeres habían ido a la tumba equivocada. Pero saben, diría Pedro, yo fui curioso y fui a verlo por mí mismo. Y antes que me diera cuenta, debo reconocerlo, estaba corriendo y tenía esperanzas. Pero muchachos, cuando Juan y yo nos paramos en la tumba vacía, no sabíamos qué pensar. Más tarde, María Magdalena nos encontró y nos dijo que había visto al maestro vivo, pero no le podía creer. Porque tienes que entender que yo pasé 3 años siguiendo al proyecto de Jesús, creyendo que Él era el Mesías, solo para darme cuenta que lo habían matado y por tanto era falso. Y no me iba a pasar otra temporada de mi vida persiguiendo un fantasma. No lo iba a hacer. Además, había recompensa sobre mi cabeza y tenía que cuidarme. Así seguiría Pedro. Así que esa noche, como era nuestra costumbre, los muchachos y yo encontramos un sitio seguro. Nos encerramos ahí y empezamos a susurrar para no ser oídos. Y ahí es cuando vino. Y les puedo jurar a ustedes que las puertas estaban con seguro. Pero ahí estaba, vivito y coleando. Señores, no puedo discutir lo que ustedes han dicho, pero quiero aclararles algo, diría Pedro. Mi razón para creer no es algo que oí o que alguien me contó. Yo creo por lo que vi. Lo vi morir, sabía exactamente dónde estaba enterrado y Dios lo resucitó. Y yo lo vi más de una vez. Y esa es la razón, esa es la única razón de mi esperanza. Y esa es la esperanza que usted y yo podemos tener si entendemos que creemos en el evento más importante de este planeta. Cristo resucitó en verdad. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la posibilidad de hablar de estas cosas. Padre, te pedimos que tú nos permitas entender que la forma de defender nuestra fe no es el libro que es nuestra autoridad, sino el hecho de que Cristo resucitó. Y que no hubiera sido posible, como vamos a contar las siguientes semanas, que el cristianismo nazca si no hubiera sido por eso. Te pedimos que nos hagas consciente de que somos cristianos de resurrección y que si hemos de discutir con alguien de cualquier cosa, no será sobre si Dios en el Antiguo Testamento hizo esto o aquello, lo de aquí o lo de allá, sino que si Cristo verdaderamente resucitó o no. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tenemos esperanza. Permítenos, Señor, entender que nada somos sin la resurrección. Y que a medida que vayamos caminando en esta serie, comprendamos cómo lograr que nuestra fe pase a las nuevas generaciones y que ellos puedan, sin duda alguna, creer en ti. Gracias, Padre, nos vamos de este lugar, pero esperamos que no de tu presencia. Gobiérnanos y llénanos de tu gracia en todo momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, los veo el próximo domingo.